¿Qué tal? ¿Cómo les va? El formato de hoy es distinto porque entre otras cosas, ayer contesté durante 1 hora y media preguntas y cuando yo volví a escuchar el programa esta mañana, la contesté cuatro o cinco veces lo mismo. No me molesta, ¿no? Eh, pero puede ocurrir que no presten, no se haya prestado atención, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a aprovechar unos minutos para contestar algunas de las cosas que con mucha gentileza y un enorme respeto y afecto me pusieron en los comentarios de abajo, que tiene que ver con el Instituto de la Asociación Ilícita. Acá tengo el fallo. El fallo tiene 9 hojas. Es básicamente lo que leyó ayer el secretario letrado, el presidente, no sé quién lo leyó, porque yo lo escuché, no lo vi. Y yo escuché al final que las imputaciones eran por unanimidad y resulta que había una disidencia al final, en la última hoja. Eh, entonces me parecía de buena leche, por los que me llamaron la atención. Finalmente, con relación a la imputación formulada por los señores fiscales generales relativa a la conformación de una asociación ilícita en los términos del 210 del Código Penal, cabe aclarar que la mayoría del tribunal, conformada por los doctores Gorini y Jiménez Uriburu, han entendido que no se encuentra configurado el requisito típico, objetivo, vinculado a la pluralidad de planes delictivos, circunstancias que se erige como un impedimento para formular un reproche penal en orden a la figura en cuestión. Por su parte, el doctor Basso no coincidió con la solución propuesta en el caso en este sentido, pues consideró que tal recaudo sí pudo verificarse a través de las pruebas producidas en el debate, lo que permitía dar por cierta la hipótesis acusatoria introducida por el Ministerio Fiscal. Es decir, para la mayoría, para Gorini y para Jiménez Uriburu, entendió que no se encontraba configurado el requisito típico objetivo vinculado a la pluralidad de planes delictivos. Es decir, para ellos, el caso vialidad en sí mismo es un caso. Eh, Ahora, yo me pregunté ayer, mientras hacía el programa, creo que lo hice en voz alta, no sé, porque fue muy largo. Y no es que no hago nada, hago cosas durante el día. Y aparte en este momento, en esta provincia hay 44 grados de calor. Eh, Durante la conversación con ustedes, la charla con ustedes, contestando algunas preguntas, etcétera, etcétera, si era mucho, era poco, era esto, era aquello, más así, más aquí, más allá. Y el concepto que yo tengo, que lo tiene, lamento decirle todo el mundo que pasa por una facultad seria, los jueces no pueden legislar, como los legisladores no pueden juzgar, salvo en el caso del juicio político a sus pares, y es un juicio de carácter político, no es un juicio de carácter penal. ¿Comprenden? Es decir, el Poder Ejecutivo no puede tomar conocimiento sobre causas judiciales antes, durante su mandato. El Poder Legislativo no puede juzgar, debe legislar. Y el Poder Legislativo no puede legislar ni administrar. Lo que debe hacer es cumplir con la norma, es decir, con los artículos de los códigos que los legisladores votan.
con el marco de referencia del constituyente del 94 que conformó una constitución. Eso es Kelsen explicado rápidamente. Pero yo no quería hablar de derecho porque, por favor, les pido que entiendan cómo lo voy a decir para que no a nadie se le ocurra que esto es petulancia. Yo ayer confesé algo que confieso permanentemente. Yo no sé de derecho civil, sé más de penal que de civil porque penal integra la familia de lo que se llama derecho público. Y en el derecho público está el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho electoral, el derecho administrativo federal. Es decir, es una familia que integra la cuestión de lo público, a diferencia del civil que integra el mundo de lo privado, el mundo de la persona. Eh, los jueces encontraron una solución que puede sonar contradictoria y que al momento de leer los fundamentos, que no sé cuándo se publicarán, porque me lo enviarán igual que me enviaron esto. Esto me lo enviaron anoche. Pero a mí me quedó dando vueltas una idea. Son, creo, 6 funcionarios públicos que han sido imputados y condenados por el mismo delito, con la misma pena y la misma inhabilitación, de los cuales lo saco a Báez, que no era funcionario público, de los cuales menos Cristina todos tenían relación funcional con la obra pública. Vialidad provincial, Vialidad nacional, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Cristina ahí? Esta es una pregunta que seguramente se hará casación. Pero esto lo digo con la ventaja de que tengo 20 horas de reflexión, de las cuales dormí 10, es decir, tengo 10 horas de reflexión encima. ¿Cuál era la función que cumplía? Porque digo, Báez era el señor que tenía la empresa, las empresas de obra pública. Los otros eran los que daban la obra pública y los que debían vigilar el cumplimiento de la obra pública, los precios de la obra pública. Bien. ¿Y Cristina? Entonces, esta pregunta, que es básica, se responde de una manera muy sencilla. Los jueces saben que esto es una asociación ilícita, organizada en algún caso por Báez, conducida por Cristina Fernández, viuda de Kirchner, como había sido previamente conducida por su señor esposo, que no está en este expediente porque falleció y la acción penal quedó diluida. Entonces ello me abrió una ventana de esperanza, pero yo sigo sosteniendo lo mismo. El juez no debe legislar. Ahora, ¿qué pasa si la Corte toma el voto de la minoría? Que me parece que es un voto heroico. El del doctor Basso, hay que leer los fundamentos. Pero ¿qué pasa si la casación toma el voto del doctor Basso y se hace la misma pregunta que me hago yo? A ver, la única que no trabajaba en vialidad o que no tenía relación alguna con la obra pública era Cristina Fernández, viuda de Kirchner. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace en este proceso? ¿Por qué fue condenada? Porque de las pruebas presentadas primero en el instructorio, que lo hizo Ercolini,
que lo confirmó la Cámara, que lo confirmó Casación y en el juicio oral se desprende básicamente que ella ordenó limpiar el expediente Báez. ¿Por qué va a limpiar un expediente si ella no tuvo intervención en el mismo? Es decir, si la excusa por no haber aplicado la asociación ilícita es que solamente estamos hablando de un delito, es decir, ellos dicen la defraudación al Estado en la obra pública con Lázaro Báez, Austral Construcciones y el resto de las empresas es una única acción, yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué ocurre cuando nos enfrentemos al lavado de activos? Que deviene de esta acción. Y están actores parecidos, por no decir casi los mismos. Y luego cuando se analice el tema de los cuadernos, que es el modo con que el dinero se traficó. Entonces aparece López, el bolso, las monjas, aparece Barata, que era un subordinado de Debido. Es decir, empiezan a aparecer más o menos los mismos personajes. Hasta acá voy a hacer el análisis jurídico. Como dije ayer, mi especialidad no es el derecho penal. Confieso que yo de aduanero nada sé, de civil no quiero saber. Penal porque he tenido que ver garantías del debido proceso y todas esas cosas que devienen del derecho constitucional, alguna cosa he leído. Siempre me ha llamado la atención la, la historia de las relaciones entre las conductas humanas y el delito. Es una confesión, siempre me llamó la atención, me generó curiosidad. ¿Cómo trató el ser humano la conducta de otro ser humano? Por eso siempre lo cito a mi amigo Hammurabi, al Torá, a la Torá, sobre todo la versión de Baruch de la Torá. Muy bien, vamos a la política. La señora, mientras yo hacía el programa, tuvo un ataque de nervios. No porque yo hacía el programa, sino porque tuvo un ataque de nervios. Que yo vi a posteriori. Ella en su ilusión, en su manera de analizar esta situación, la analiza desde la frialdad de la política, no desde la conmoción de haberse sentido eh, declarada culpable de un delito. No, cosa que me llamó poderosamente la atención. Porque yo, como muchos de ustedes, durante muchos años fantaseé cuál sería la reacción de Cristina el día que alguien la declarara culpable. Inmediatamente cuando ayer escuché todo el escándalo de ella, me acordé del tema de la 125. Ella esa noche escribió y firmó su renuncia y el marido la cagó a patadas, virtualmente. La fuente de esta información es indubitable. Le dio 3 cachetazos. 3. Ni 4 ni 2. 3. Vos no renuncias nada, acá hay mucha gente involucrada en nuestro gobierno, bla, 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 bla. Yo no me rompí años para que vos tengas un ataque de nervios, si no podés manejar esto, tomate una pastilla y anda a dormir. Y le rompió en la cara de renuncia, porque tuvo un ataque de histeria. Esta vez, quizás porque ya es mayor, quizás porque viene preparándose, porque seguramente hasta su psiquiatra le dijo te van a declarar culpable, ella hizo una declaración loca, pero con un profundo contenido político.
Es decir, yo me tomé la molestia de despejar la locura de la lógica política. Entonces, le habló a su pueblo, es decir, a sus votantes, obviamente, a mí no me habló a mí, ni seguramente a ninguno de ustedes. Le habló a su núcleo duro. Y dijo, me quieren proscribir, yo no voy a ser candidata a nada, qué sé yo, qué sé cuánto, bla, 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 bla. Me quieren presa los amarillos y largo todo el veneno que tiene que largar para mantener viva la llama del veneno que gran parte de la sociedad le tiene a otra gran parte de la sociedad. Es decir, para los muchachos que promueven tipo Larreta, tipo mi correligionario Facundo Manes y tantos otros, para los periodistas que hablan de la grieta y que hay que eliminar la grieta y terminar con la grieta y bla 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 bla. Ayer Cristina puso dinamita entre la grieta para agrandarla a un nivel imposible de cerrar. Sé que el peronismo respiró aliviado. Esto me hizo, eh, me generó una sonrisa, porque yo hace rato que vengo diciendo que la condena le conviene mucho, la espera con mucho más ansia el peronismo tradicional en el kirchnerismo que la propia oposición. La oposición ayer recibió, aunque parezca mentira, recibió el fallo con algún asombro. Y aparecen los interesados de siempre, es decir, aparecen los Milei diciendo disparates. Milei no tuvo nada que ver con esta causa. Hay que felicitarla a la doctora Carrió, que fue el que la inició. Hay que felicitarla a la señora Zubik. Básicamente a la gente que laburó del grupo de Carrió. Pero básicamente, si acá hay un actor determinante, se llama Javier Iguacel. Entonces, honores a quien lo merece. Ayer vi con sorpresa que la Oficina Anticorrupción se abrió de la querella, es decir, alguien supongo que ya le debe haber iniciado la acción pública de la demanda, porque la función de la Oficina Anticorrupción no es protegerla a Cristina, al contrario. Y quedó demostrada que la Oficina Anticorrupción no es una institución, es una oficina del político de turno. Cosa que me da muchísima pena, porque la Oficina Anticorrupción eh, no es un capricho de un gobierno, es el cumplimiento de una demanda que surge de un tratado internacional, que es el Tratado de Naciones Unidas contra los delitos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablemos de política un minuto. Cristina le pega una patada al avispero, más o menos. Se repliega porque sabe que lo que viene ahora es mucho más grave, inclusive, obviamente. ¿Qué queda del kirchnerismo? Ayer 17:30 se terminó el kirchnerismo. Porque, es decir, se terminó objetivamente. Estará haciendo bocanadas buscando oxígeno como el bagre en las orillas de un río. Pero se vienen épocas de absoluta depredación. Porque va a haber que hacer caja. Pero ya no para seguir haciendo política, sino para huir.
A mí no me preocupa lo que hace el kirchnerismo, a mí me preocupa lo que hace la oposición. Ya apareció la operación, si Cristina no es candidata, Macri tampoco. ¿Qué relación hay entre uno y el otro? Yo hago preguntas. Yo no dudo que Novarecio es un tipo mucho más informado que yo. Lo que dudo es que la buena fe de Novarecio. Si se enoja, lo siento, es una opinión. Él dice ser abogado, yo soy abogado. Puedo opinar. Yo la información que tengo es otra, Novarecio. Yo creo que la candidatura de alguien no está en relación a la candidatura de otra persona. No hay relación posible. Puede haber circunstancias de carácter estratégico. Yo estoy armando una candidatura para enfrentar al gobernador Morales, porque quiero ser gobernador de esta provincia, entonces tengo una estrategia y qué sé yo, y armo una cosa. Y el gobernador me dice, el candidato va a ser Pirulo, y yo digo, "Ah, bueno, me desarmó la estrategia. Pensé que Morales no puede ser gobernador, estoy usándolo de ejemplo, ya que estoy acá. No hay ninguna relación causal por la cual el candidato de Juntos por el Cambio deba ser alguien distinto con Cristina de candidata, sin Cristina de candidata. Es más, podría ser una enorme contribución al cierre de la grieta que el candidato fuera Mauricio Macri. Porque si hay alguien que no abonó la grieta, es Mauricio Macri. Si hay alguien que tuvo el estado de ánimo, la circunstancia, la personalidad para ir a la entrega de los atributos del mando, abrazarse con con el presidente, perdón, tenderle la mano a la vicepresidenta, dar la sensación de que hay un traslado ordenado del poder, y que este traslado ordenado del poder era para afirmar la continuidad de las instituciones de la democracia y de la Constitución. Eso es un gesto que hay que tener valor para hacer eso, hay que tener presencia de ánimo para hacer eso. Claro, él venía de perder por 8 puntos. Si tiene gente que sabe electoral alrededor de él, le dije, "Mira, perdiste por 4. Y la Baña sacó 7 y los liberales 3. Es decir, hay 10 puntos dando vueltas y vos perdiste por 4. 4 que no lo votaron a él y lo votaron a Fernández. Yo calculo que la cantidad de confundidos, equivocados, egoístas y esas hierbas fue más del 4%. Yo calculo que está oscilando en el 10%. Por una simple y elemental razón, los resultados electorales del 2017, donde ganó la senaduría Esteban Burrich y la perdió Cristina Fernández de Kirchner, los resultados yo los tengo en mi computadora, tuve todos arriba de la mesa. Y tuve arriba de la mesa los resultados del 2019. Entonces yo veía mesa tal, de tal distrito, de tal pueblo, de tal localidad, cómo votó en el 2017, cómo votó en el 2019. Y yo lo que les voy a decir les va a sonar un poco extravagante. En los pueblos, en los barrios, como decimos los radicales, es decir, más allá de las zonas elegantes, Macri creció 2 puntos y Chirola, pero creció. Tuvo más votos que lo que había obtenido en el 2015 y muchos más votos que se había obtenido en el 2017. ¿Dónde cayó Macri? En los sectores medios, medios altos. Que de pronto se hicieron kirchneristas o populistas. O como ha pasado toda la vida, solo les importa a ellos y su pequeño mundo.
su metro cuadrado. Yo tengo gas natural en la pileta, no me rompan los coquitos, laburo todo el día. Yo llego en julio, quiero nadarme un par de piletas, quiero tener jacuzzi. La política reaccionó con el yo se los dije. Y ahora vamos a tener que bancarnos 2 o 3 días de una competencia a ver quién es más antikirchnerista. Y esto también es un acto de hipocresía. Si nos analizamos bien, sabiendo que esta señora eh, está del lado incorrecto de la ley, es decir, esta señora siempre ha cometido delitos, o infracciones, o incumplimientos, o situaciones. Yo digo, es una mujer que está al margen de la ley hace muchos años, que su gobierno está al margen de la ley hace muchos años. Dicho esto, vuelvo. Fue votada por la sociedad 2 veces como presidenta y una vez como vicepresidenta. Y ahora está procesada con una primera condena de 6 años de cumplimiento efectivo. Sinceramente, hay mucho que festejar. Digo, como miembro de una sociedad que trata de ser civilizada, ¿es para festejar? Yo diría que es para reconocer que el sistema funciona, que hay jueces con los atributos suficientes como para sostener la acción penal, la investigación de la acción penal, estoy hablando del Colini, fiscales que lo acompañaron con valor, casación, Cámara y Casación, que dio por válida cada una de las actividades. Busquen la causa vialidad en el Centro de Información Judicial y van a ver que desde que se conformó la acusación hasta la fecha, la cantidad de incidentes que la defensa de la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, interpuso a cada acción del juez Ercolini. Muy bien. Pero volvamos un minuto a la política y los dejo tranquilos. Yo creo que hay que dejar que baje la espuma para sacar conclusiones políticas del fallo de ayer. Yo saco algunas cortitas. Primero, su propia gente ya la jubiló. El primero que planteó el retiro voluntario antes de la sentencia fue Larroque, cuando dijo no le podemos pedir milagros a Cristina. Milagros es salir del 30% de intención de voto. Es decir, ese 30% lo tiene Cristina. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, esos votos, ¿dónde van? Porque nosotros sabemos que dónde no van, y no van a Juntos por el Cambio. El núcleo duro, ese 30%. ¿Volverá al peronismo? Yo creo que se van a dividir partes iguales o más o menos entre el peronismo y los sectores de izquierda. Salvo que alguien se anime a construir a partir del kirchnerismo una visión de la política que apueste a largo aliento. Y largo aliento es apostar al fracaso de los próximos gobiernos. Y hay muchos interesados en el fracaso de los próximos gobiernos. Los que han hecho negocios con este. Que no todos son hombres y mujeres pobres, la mayoría son personas de mucho dinero. Nosotros vamos a enfrentar el año que viene a este 30% que por ahí se mantiene como una unidad política o se va disgregando, porque ahora el peronismo va a salir a pescar en los pueblos. Y la madurez de la sociedad para decir, a ver, ¿quién puede objetivamente y en qué condiciones y con quiénes alrededor ordenar este caos?
que van a ser inclusive la sobrevivencia de algunos juicios que van a quedar colgados para el año que viene, es decir, para el año 2024. Al menos en su parte resolutiva. Irán, Nisman, etcétera. Entonces el presidente no puede ser cualquier presidente. Y esto no es una cuestión de autoridad, porque todos me dirán, está Patricia. No, no, no. Acá no es una cuestión de quién grita más fuerte. Acá es el que habla con más convicción. Y esa persona que puede sentarse a hablar con el mundo y decir necesitamos su comprensión, no su dinero. Porque cuando necesitamos su dinero, ustedes nos dieron su dinero y les pagué las deudas que teníamos. Ahora, estos tipos se volvieron a endeudar. Aumentaron la deuda, groseramente, con un papel que no tiene valor, que es el peso. Hoy este gobierno tiene más problemas con el peso que con el dólar. Y Sergio Tomás va a tener que responder una pregunta que yo hago, que es muy sencilla. ¿Por qué vendés más barato de lo que comprás? Porque al menos vende al mismo precio. No, él vende barato y compra el dólar caro. Bien. ¿Qué pasará en la política? Yo no creo que se modifique extraordinariamente el escenario. Al contrario, yo creo que se despeja el escenario. Ayer la señora demostró su falta de temple, su falta de sentido político de las cosas, porque se arrastra con ella todo lo que ella creó, o que creó el esposo, y ella usufructuó. Porque en el fondo ella cree que la situación actual que ella soporta es culpa de su propio grupo de pertenencia. La vida de Alberto Fernández en términos de relaciones personales de acá, desde ayer en adelante, va a ser insoportable porque Alberto le prometió impunidad ante los jueces. En la época de Néstor funcionaba esto porque, bueno, era otra Argentina. Cristina pensó que él mantenía los mismos contactos y en el medio cambiaron jueces, los que eran jueces de instrucciones se fueron a la Cámara, el que no se fue a la Cámara se fue a su casa. Si no se entiende el cambio brusco del tuitero más opositor a Cristina a ser candidato a presidente de Cristina, sin solución de continuidad, sin un besito en el medio. Y el papelón de encabezar con una cadena nacional que no hizo para ninguna otra actividad importante del Estado, para sostener una operación de inteligencia interna. De esto debería hablar la oposición. Ha habido una operación de inteligencia interna de una gravedad inusitada, que hoy un fiscal de Bariloche imputa a los que fueron ejercicio libre del turismo. ¿Qué delito le están imputando? Que el escandalete, la alegría que le genera a la gente naturalmente el hecho de que haya justicia no nos tape el bosque. Estamos en el medio de una operación de inteligencia muy, muy grave y estamos a un año y medio de entregar el poder, o sí, un año y días de entregar el poder, o un año, y estos tipos se van a despedir con pompas y circunstancias. Quería hacer estas reflexiones porque la verdad no estoy para un intercambio, lo vamos a tener después cuando esto sea publicado y ustedes tengan la gentileza de conversar conmigo o preguntarme desde la plataforma, que es la misma, es
Nosotros no tenemos integrado un programa donde nos escuchamos. Yo los leo. Yo agradezco a los 1440 heroicos argentinos y argentinas que ayer me visitaron esta página. No hay proporción de los likes con la cantidad de vistas, por lo tanto yo ya dejo de preocuparme en el sentido de que hay una relación entre ver el programa y que te guste el programa. Pues yo los likes simplemente los utilizo como una, como una referencia. Está bien lo que digo, no está bien lo que digo, es por acá, no es por acá. Elimino de referencia, asunto terminado. Yo no tengo que mostrarle like a un publicista. Eso es una gran ventaja. Y para finalizar, a toda acción penal contra el Estado deviene una acción civil desde el Estado contra el imputado, en este caso contra Cristina. Yo supongo que la acción civil que ya fue ordenada ayer por la Corte Suprema de Justicia, como si yo tuviera clarito cuál iba a ser el fallo, pero se notificó por, por- de manera electrónica, como me notifico yo, es decir, con la línea de barras, y ordenó el sorteo de un juzgado, etcétera, etcétera, ordenó que se llevara adelante la acción civil para el recupero por parte del Estado, de la sociedad jurídicamente organizada, del dinero que fraudulentamente toda esta gente se llevó. En el caso de Cristina, el que tiene que llevar la acción es Zanini, porque es el procurador del Tesoro. Yo veo difícil que Zanini siga las órdenes de la Corte, lo que nos pone en la antesala de un escándalo jurídico-político muy grave. Pero recordemos, a toda acción penal sigue una acción civil. Que sí, los días por venir van a ser interesantes. Los quiero mucho, nos vemos mañana, si es posible, en directo. Tiene mucho que ver con el estado, el estado de salud que yo tenga, porque yo estoy un poco cansado y con algunas ñañas. No soy un chico. Y pero no quiero dejarlo solo, porque me parece que son días de reflexión y está bueno hacerlos juntos. Un abrazo, nos vemos mañana, gracias.